Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, donde quiera que llegue este video. Aquí un saludo muy especial de su hermano y amigo en Cristo, Sergio Campos Ramírez. Para muchos conocido, para pocos más bien, ¿verdad? El siervo de Cristo. Aquí cumpliendo con el llamado que el Señor nos ha hecho, ir y predicar el Evangelio. Aprovechamos estos medios de comunicación, ¿verdad? Por medio de las redes sociales para llevar este evangelio, ¿verdad? Para que se cumpla la palabra del Señor con el mismo tema acerca de los tiempos del fin. Yo sé que para muchos ya saben acerca de esto, ¿verdad? Pero muchos no. El deseo para todos los amigos que van a estar mirando este video es para ser edificados, para aprender acerca de las cosas del Señor, de la palabra del Señor, ya que el libro de Apocalipsis nos dice claramente que bienaventurados los que leen y guardan las palabras de la profecía. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la palabra más profética y segura, ya que hoy en día pues se mueven muchos movimientos y pues que te dicen yo te declaro, yo te decreto, yo te profetizo, ¿verdad? Y en realidad cuando la Biblia nos llama profeta es aquel que anuncia, aquel que lleva la palabra del Señor, porque estamos anunciando la palabra del Señor que Él va a venir. Entonces estamos hablando palabras que van a suceder en el futuro. Entonces con el tema que veníamos hablando acerca de el Apocalipsis, de la revelación que Dios le da a Jesucristo para transmitirla a sus siervos. Ya dijimos, sus siervos son aquellos que le han aceptado, que son sus hijos, y que Dios ha puesto su Espíritu Santo y ha puesto su palabra para que testifiquen, para que hablen de su palabra y de su verdad. Y me llama mucho la atención, ¿verdad? Antes de entrar al tema, sobre la visión que Dios le revela a Juan. Y uno de lo que venía yo observando era de que estaba uno sentado en el trono y dice que tenía un libro o un rollo o un pergamino, que el que estaba sentado en el trono, ya que nosotros lo identificamos como Yahweh, como Jehová, como el Adonai, como el Padre que estaba sentado en el trono, y dice que venía, se le fue acercado como un cordero, como una ilustración de un cordero, y que fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el Padre. Pero me llama la atención el contexto. El contexto dice que no había, que un ángel pregonaba, clamaba, preguntaba quién es digno de abrir de abrir el libro y de desatar sus sellos. Porque en este libro que estaba sellado hay mucho misterio, que hay muchas cosas ocultas ahí que Dios nos está hablando, y que quizás que muchas veces no entendemos qué es ese libro, qué representa ese libro, qué significa ese libro sellado, ¿verdad? Muchas preguntas que hoy en día nos hacemos. Y lo que sí podemos ver a la luz de la palabra, que ese libro no indica más que un testamento, como un título de una propiedad que se le ha sido, o que se le va a dar, se le va a entregar a alguien que es digno, y que este dicho documento, ¿verdad? Se le otorga a alguien, ya sea que él lo compró y que ahora él es el dueño. Él toma la posición, él tiene la autoridad ahora.
Pero yéndonos un poquito más, yo observaba que a la luz de la palabra del Señor, me recuerda en el tiempo cuando Dios creó a Adán y a Eva. Dios, habiendo hecho la creación, el mundo y el reino animal, vegetal, entonces se lo entregó a Adán. Se lo entregó a Adán para que él lo ministrara, para que él trabajara, para que él lo hiciera abundar. Y entonces estaba entregando en sus manos, digamos que estaba entregando a Adán la herencia, estaba entregando a él ese documento, que tenía que cuidarlo, que tenía que protegerlo, que tenía que guardarlo y ser buen uso, buen administrador en lo que Dios lo estaba poniendo, porque dice que Dios lo puso al hombre bajo la obra, o sea, la creación la puso en las manos de Adán. Le hizo los animales y le dijo a Adán, es tu deber de ponerles nombre a los animales como a ti te parezca. Entonces vemos que Dios le da como le da como un título, le da como una entrega para que él sea el administrador de esta creación, de este planeta, de este mundo, y lo ministrara. Pero ¿qué pasó? Cuando él decide desobedecer a Dios, automáticamente toda la administración pasó a Satanás. ¿Por qué pasó a Satanás? Porque Adán en cierta forma fue vencido, fue engañado, y de esa forma ese documento, ese papel que decía que esa tierra era de Adán, ahora le pertenecía a alguien más. Entonces, al pertenecerle a alguien más, y no había otra forma como el hombre pudiera alcanzar nuevamente esta propiedad de la tierra, del mundo, se había ido de sus manos porque él la había entregado a través de la desobediencia. Entonces, a través de esa desobediencia, la tierra cayó en esclavitud, y lo vemos en la Biblia, que dice claramente que Dios le dice a Adán, por tu causa, la tierra fue maldecida. Entonces la tierra cayó en una maldición porque la tierra fue contaminada por medio de la desobediencia. Entonces eso es muy profundo, ya que eso quiere decir que la desobediencia de Adán y Eva no simplemente fue que el hombre iba a ser separado de Dios, sino que la tierra cayó en una esclavitud también de pecado. Entonces, por eso el apóstol Pablo enseña con toda la claridad y dice que por medio de Jesús fueron hechos los cielos y la tierra, y que por medio de la muerte de Jesús, dice que Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas, aun las que están en los cielos, los elementos de los cielos, de las estrellas, de los planetas, de las galaxias, fueron redimidas. ¿Por qué fueron redimidas? Porque cuando Satanás fue desalojado del cielo donde Dios habitaba, y se trajo la tercera parte de las huestes angelicales, todo el universo fue contaminado en esa caída del querubín. Entonces, por medio de la sangre de Jesús, ahora Dios reconcilia no nomás al reino animal o al reino humano, sino que toda la creación
tiene que ser restaurada y tiene que ser redimida. Entonces, cuando Adán cae y entrega por medio de la desobediencia lo que a él le pertenecía, el mundo, entonces pasó a manos de Satanás. Por eso usted va a ver en la Biblia que cuando Jesús es tentado en el desierto por este Satanás, que quiere decir adversario, el adversario de nuestras almas, dice la palabra del Señor que le insinuó a Jesús lo tentó y le dijo: si postrado tú me adoras, yo te entregaré todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados. Entonces, ¿en dónde le fueron entregados? En otras palabras, Adán se los entregó por haber caído y no tuvo la capacidad de administrar, por haber caído. Entonces ahora pasaba al reino de las tinieblas, al reino de la muerte, al misterio de la muerte, al misterio de la iniquidad. Entonces era necesario, por eso, que Jesús, cuando dijo: el Hijo del Hombre viene y vino a salvar lo que estaba perdido, entonces Él no nomás vino a salvar a las almas, sino vino a quitarle al enemigo, a quitarle a Satanás lo que un día Dios le había puesto en las manos a nuestro padre Adán. Entonces, qué importancia entender que ese libro que tenía el Padre en su mano derecha, implica que estaba el testamento, en lo cual en ese testamento se encontraba el testamento de que ahora por medio de Jesucristo, solamente Él podía redimir con su sangre, no nomás la salvación del hombre, el pecado del hombre podía pagar, sino que también podía restaurar lo que el diablo en su administración destruyó, porque por medio de Satanás, al caer el mundo en sus manos, el mundo ha sido un caos, es de continuo al mal. Él es el causante de meter rebeldía al hombre, el pecado, de tal manera que desde el principio de la creación vemos que el corazón del hombre siempre ha sido de continuo al mal, y lo podemos ver porque la Biblia dice que Caín era del maligno, ¿Por qué? Porque dice que Caín mató a Abel. Entonces vemos que el mundo cayó bajo la autoridad y potestad de Satanás. Por eso la Biblia no se equivoca cuando el apóstol Pablo dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero está bajo la autoridad del maligno, está bajo la potestad. Pablo dice que todo aquel que no ha creído en Jesucristo, que no le entrega su vida, entonces opera en él la muerte, opera en él el pecado, y está en el reino de las tinieblas, en otras palabras, en el reino de Satanás. Por eso qué importante es entender que dice que Jesús, que el Padre por medio de Jesús, dice que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la potestad de Satanás, y ahora bajo la autoridad, bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando el Padre se encontraba en el trono y tenía este dicho documento, un ángel clamaba a gran voz y decía: ¿quién es digno de abrir y de desatar sus sellos? Y dice la Biblia que ni en el cielo, escuche bien, en el cielo, ni en la tierra, hablando aquí, ni abajo de la tierra, se encontró
ninguno se encontró digno de abrir el libro y ni siquiera de mirarlo. Entonces aquí salen muchas preguntas con respecto a esto. Entonces, si en el cielo, incluyendo los serafines, que son en alta jerarquía, que se cree que son las primeras criaturas angelicales que fueron creadas, los serafines, y que están los 24 ancianos, que son otra especie de criaturas angelicales, que no vamos a hablar en detalle, y que están los arcángeles, están los querubines, y están los ángeles, están los dominios, están los tronos. Entonces, todas estas huestes angelicales, el apóstol oyó y vio y dice que no había ninguno digno en el cielo. Ahora aquí se lanzan varias preguntas. Por ejemplo, esto es para contrarrestar o para mostrar bíblicamente ciertos puntos heréticos que circulan en el mundo, que circulan en la sociedad. Por ejemplo, la doctrina de María, que está a la diestra de Jesús. Entonces, el apóstol Juan dice que solo vio a uno sentado en el trono y que va y toma el libro del que estaba sentado en el trono, pero no había más en el cielo no había ni Juan, ni Moisés, un gran profeta, ni Elías, ni Samuel, ni David, ni Salomón, ni Enoc. Ninguno se halló digno. Estamos hablando de jerarquías angelicales, o sea, ni Miguel, ni Suriel, ni Rafael, o sea, ninguno se halló digno. ¿Por qué no se halló digno? Ahora bien, si María hubiera estado allá, ¿por qué ella no estaba allí a la diestra del Padre o a la diestra de Jesús, como hoy en día se enseña en la iglesia tradicional? Entonces, nosotros no podemos fundamentar una doctrina o una enseñanza si no hay un fundamento claro acerca de lo que se enseñe. Por ejemplo, si dicen que María está a la diestra de Jesús y que está coronada, entonces vamos a la escritura a ver dónde encontramos eso hablado por los apóstoles y que fue dejado para nuestra enseñanza. Pero el apóstol Juan en su revelación no se encontró ninguno digno en el cielo y no miró a nadie más, solo al que estaba sentado en el trono y a la diestra que estaba Jesucristo, a quien se le dio toda autoridad y potestad, como el único mediador, como el único que fue capaz de poder pagar el precio, porque para pagar el precio tenía que ser él dueño mismo de la creación, y solamente él podía tener el poder de poder pagar y redimir. Y ya que Jesús, y aquí entramos en otro detalle, que cuando Jesús toma el libro de la mano derecha, ya que no se encontró ninguno en el cielo, y dice que ni en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, ni de los que han muerto, ni de los que están vivos, ni hablando de los pasando por las huestes angelicales que sirven a Dios, no había ninguno digno. Entonces, cuando dice que solamente se halló uno digno, y estaba ahí Jesús a la diestra del Padre para tomar lo que era de él. ¿Por qué digo que era de él? Porque dice la palabra del Señor que por medio de él fueron hechas
todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean potestades, lo invisible, por medio de él fueron creadas. Cuando no había nada, ningún arcángel, ningún anciano de los que están en el cielo, ninguna potestad angelical, cuando no había nada, solo estaba Dios en unidad con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Cómo comprobamos esto? Porque Jesús enseña que el Padre en sí, desde que Jesús estaba en la tierra, dice la palabra del Señor, él mismo lo enseña y dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, cuando Jesús toma lo que era de él y que lo pagó con su sangre, y pagó el precio por el pecado de la humanidad, y no nomás por el pecado, sino para restaurar, porque él va a venir a la tierra a juzgar con justicia y a restaurar la tierra y a volverla como un paraíso, como lo fue en el huerto del Edén, porque así está escrito. Ahorita no vamos a entrar en detalles sobre el milenio de Jesús aquí en la tierra, pero vamos a ir paso a paso. Ahorita estamos entrando en lo que es en esta introducción. Entonces, cuando toma Jesús este documento, ya vinimos diciendo que es el testamento, era el papel que el diablo le había arrebatado a Adán. Ahora Jesucristo, ahora está en las manos del Padre, y solamente Jesús se halló digno de poderlo abrir, de poderlo recibir. Entonces dice que cuando Jesús toma ese libro, dice que todas las huestes angelicales, oh santo Dios, todas las huestes angelicales, serafines, querubines, los 24 ancianos que están en el trono, que están en tronos sentados, que es la administración celestial, que es como el gobierno celestial allá en los cielos. Dice la palabra del Señor que cuando abrió, dice que estos se postraron delante de este Cordero. Y aquí vamos a entrar para contrarrestar otra idea. Por ejemplo, hay sectas, hay denominaciones que enseñan que Jesús es un ángel, que Jesús es una criatura, que Jesús simplemente es un profeta para los musulmanes, pero para la herejía Testigo de Jehová dice que Jesús es Miguel, que Jesús, en otras palabras, es un arcángel. Y la Biblia, yo hago esta pregunta: si Jesús, si solamente el Cordero fuera una ilustración, como muchos lo quieren dar a entender, entonces ¿qué sentido es que todos le rindan adoración a Jesucristo, al Cordero, que sabemos que el Cordero representa a Jesucristo? ¿Qué sentido sería postrarse ante un Cordero normal? Entonces estarían los ángeles cometiendo idolatría, ya que se están postrando ante un Cordero normal. No es un Cordero normal. La palabra del Señor nos dice que a este Cordero solamente Él vino y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono. Cuando lo hubo tomado, dice que se oyó una explosión de alabanza, de júbilo, y cantaban un canto: digno eres de tomar el libro, porque tú con tu sangre has redimido de todo pueblo y nación. En otras palabras, como la herejía Testigo de Jehová dice que a Jesús no se le puede rendir adoración, cuando la Biblia literalmente nos enseña que a Jesucristo se le rinde adoración. Y si no se le debe de rendir adoración a Jesucristo, ¿por qué Jehová el Padre, el que estaba sentado, lo permite que le den adoración?
a este ser o a este personaje que toma el libro si no es digno. Pero vemos claramente que Dios le dio toda autoridad, que Dios le dio el derecho a su Hijo, porque nosotros entendemos que no era nadie más que su Hijo eterno, aquel que siempre estuvo con el Padre desde el principio, porque Jesús dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Yo y el Padre uno somos. Jesús dijo en la palabra, dijo: y esta es la voluntad, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, refiriéndose a Yahweh el Padre, dice, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Jesucristo le atribuía como único Dios a su Padre, a Yahweh, pero al Jehová de los ejércitos, pero también a sí mismo se atribuía esa misma divinidad, ese mismo derecho. ¿Para qué? Porque eso lo establece la palabra del Señor. Y por eso vemos que en los versos primeros, entrando en el libro de Apocalipsis, cuando dice Juan que oyó la voz de uno que parecía como hijo de hombre, y dice que esa voz decía: yo soy el alfa y la omega. Por eso Pablo dice con toda claridad que Jesús, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no se estimó el ser igual a Dios. En otras palabras, Jesucristo, la segunda persona del Dios único, del Dios trino, se estaba haciendo presente. A Juan se le estaba manifestando, y como los discípulos siempre creyeron que Jesús era Dios, pero diferente al Padre, ellos lo entendieron bien claro. Y por eso Juan escribe en una de sus cartas y dice: y el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, lo identifica como el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. En otras palabras, al que Él les había enseñado en Juan, en el capítulo 17, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. El apóstol Juan está presentando esa escena: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Dice: y sabemos y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Aquí el apóstol Juan le está atribuyendo el mismo título a Yahweh el Padre, como a Jesús, al Yahweh el Padre como verdadero, pero también a Jesucristo como verdadero, el Hijo de Dios. Entonces, para que se cumpla la palabra que mismo Juan dice: en el principio era la palabra, era el logos, era el verbo, y la palabra era con Dios, la palabra estaba en Dios, y dice que la palabra era Dios, y que por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Entonces, como nos dice en Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado a los padres de muchas formas y de muchas maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, y no nomás constituyó, sino que le dio su gloria. Oiga bien, le dio su gloria, le comparte el nombre, comparten la misma esencia, comparten la misma estructura del ser en Dios, una unidad. Y dice que es la imagen del Dios invisible. Entonces, por eso el hebreo dice, nos ha hablado por muchas formas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Asimismo, Dios en unidad, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces estamos viendo que por eso siempre va a encontrar a través de la Biblia o en el Apocalipsis que dice que la salvación pertenece a nuestro Dios y a su Cristo. En otras palabras, al Padre y a su Hijo Jesucristo.
Entonces estamos hablando esto para que entendamos, lo que se está moviendo hoy en día allá afuera. ¿Por qué? Por no ver lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces está ya esta alabanza en el cielo porque ven que Jesucristo ha vencido y le rinden toda adoración todas las huestes angelicales. Entonces aquí se contradice, aquí se refuta la herejía de los testigos de Jehová. Digo esto porque la Biblia nos enseña claramente y por eso estoy dando esto para que entendamos la verdad que se encuentra en la Biblia y no caigamos en error, porque vamos a entrar en el quinto sello y por eso es necesario entender cómo es que Jesús toma este documento, por qué se le es entregado, porque venció y porque en ese libro se encuentra los tiempos del futuro, las 7 trompetas, los 7 sellos que ya estamos hablando. Ya hablamos de los 4 sellos primero, de la manifestación del anticristo y de su imperio mundial que va a traer, que va a imponer sobre la humanidad. Pero el propósito de hablar de esto, ¿para qué? Es para que nosotros nos pongamos a cuenta. Amigo que estás escuchando, Jesucristo fue dado por Dios para pagar lo que el diablo nos había robado. Nos robó la salvación, nos robó el derecho de poder ir al cielo por medio del pecado. Ahora por medio de Jesucristo, que Él está a la diestra del Padre como único y mediador, ahora Jesús se presenta como la puerta de escape para entrar a la salvación y para que se cumpla la palabra que Él en el madero quedaron clavadas todo pecado, todo adulterio, toda fornicación, y que Él viene a restaurar nuestra tierra, o sea, nuestro corazón, nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere restaurar, darte salvación, darte perdón y restaurar lo que el diablo ha destruido por medio de los vicios, por medio de la mentira, de la hechicería, de la idolatría, de las borracheras. Dios nos está esperando con brazos abiertos porque Él no quiere que nadie perezca, sino que procedamos a un arrepentimiento. Entonces es tu decisión, amigo. Entonces esta es la introducción para el quinto sello, en lo cual estaremos hablando enseguida con más amplitud sobre este punto y sobre este tema, el quinto sello. Bendiciones.